Bueno, vamos a compartir con Lucila Bellutini, miembro de la Junta Directiva de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. Muchas gracias, Lucila, por estar con nosotros y abordar un tema que de verdad es muy sensible, ¿no? Ha habido una serie de contratiempos en los últimos años, en este caso, en fin, hay testimonios desgarradores, hay por momentos un drama, yo no sé si exagero en calificarlo de esta forma, porque de verdad la situación con los trasplantes se hace cada día más aguda y me gustaría que entonces pudiéramos hacer un repaso de todo ello y cómo está la situación en este momento. Y te renuevo el agradecimiento por estar acá. No, por favor, el placer es mío y gracias por ser ventana de lo que sucede a tantos venezolanos que efectivamente atraviesan un drama por los problemas que están sucediendo al no tener un sistema de procura de órganos y tejidos que les pueda dar solución a los problemas inmediatos que significan para ellos una segunda oportunidad de vida al recibir un trasplante. En el año 2014, el ente encargado actualmente del sistema de procura de órganos y tejidos en nuestro país, que es Fundavene, decidió suspender el 1 de junio del 2017 temporalmente el sistema de procura de órganos y tejidos, y en ese momento todos consideramos que era una decisión responsable, ya que ellos hablaban de las fallas en los medicamentos inductores, que son los medicamentos que se necesitan pre-trasplante, y de los medicamentos inmunosupresores, que son los medicamentos que todo trasplantado debe tomar de por vida para que su cuerpo no rechace el órgano que le está dando esa segunda oportunidad de vida, valga la redundancia. ¿Cuál fue la razón, Lucila? Ellos hablaban de eso, ¿no? De la falla en Digamos, la entrega. la falla del abastecimiento, Así de es. la escasez, ¿por qué? ¿Qué estaba ocurriendo? Eso se entregaba periódicamente a través del Instituto Venezolano del Seguro Social y de la mano del Ministerio de Salud. Esa entrega pues no estaba siendo oportuna, los hospitales no estaban teniendo tanto estos medicamentos como que el Instituto Venezolano del Seguro Social no estaba entregando los medicamentos inmunosupresores. Todavía, hoy en día, hay fallas. Es decir, si un trasplantado va al Seguro Social a retirar sus medicamentos, hay meses en donde no va a recibir los medicamentos o no los va a recibir completos. Y hay que recordarle a todo el público que ve este maravilloso noticiero que estos no son medicamentos que tú te puedes dejar de tomar o cambiar uno por otro. Son medicamentos específicos para cada trasplantado en particular, en dosis específicas y que no se pueden ni cambiar ni dejar de tomar, porque eso influiría en una pérdida de ese trasplante. Sí, desde luego. Ahora, cuando uno se va nutriendo, Lucila, de toda la información que surge, desde aquel momento que tú describes hasta hoy día, uno nota que la situación se agudiza. Uno observa, sobre todo, te hace muy sensible la situación de los niños, desde luego de los adultos también. Y uno dice, bueno, pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Hay una tendencia como que a modificarse las cosas, hay como que un poquito de mayor flexibilidad, hay un poquito de mayores recursos, pero ¿qué está pasando? Fíjate, el sistema de salud público sigue sufriendo, sigue teniendo... No, la descripción sobre él es terrible, ¿no? Y la palabra, me atrevo a decir casi que es abandono de los entes que tienen en sus manos el poder para que esto no suceda. ¿Cómo te digo esto? Nosotros tenemos la oportunidad de visitar hospitales a nivel nacional y yo te puedo decir, sin que me quede nada por dentro, que yo me le quito el sombrero, tanto a los administradores, como a los médicos, como a los enfermeros, como a los residentes, como a los camilleros y a cualquier persona que trabaja en alguno de nuestros centros de salud, porque tú ves la mística de trabajo y cómo se levantan todos los días para tratar de salvar vidas, y de verdad que me les quito el sombrero. Pero a veces tú no puedes salvar vidas si no tienes los insumos y los implementos necesarios. ¿Cómo salvas vidas tú en un hospital en donde no cuentas con un laboratorio que pueda estar funcionando o que tenga los reactivos? ¿Cómo salvas vidas si llega una persona que necesita una tomografía o un rayos X y dentro de ese centro hospitalario no cuentan con ese servicio? ¿Cómo salvas vidas si entra una persona que necesita un neurólogo, pero en ese momento el servicio de neurología se encuentra cerrado en ese centro hospitalario? Entonces, ¿qué dice la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela? Que se tiene que reactivar urgente el sistema de procura de órganos y tejidos en nuestro país, es una verdad sin límites, que debe ser lo más pronto posible. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que dotar un hospital de todo lo necesario y comenzar para que esto realmente pueda ser sostenible en el tiempo. De nada nos sirve decir,
vamos a reactivar los trasplantes. Sí, el discurso, la retórica, en fin, pero al final de cuentas no ocurre nada. Exacto, entonces... Pero perdona, Lucila, hay una enorme, gigantesca responsabilidad del Estado venezolano. Es decir, que dentro de las prioridades del Estado venezolano no está la salud y en particular el segmento de los que necesitan un trasplante. Mira, yo he llegado a pensar que ellos no se han dado a la tarea de estudiar la magnitud de lo que esto significa y de lo que significa un trasplante para todas aquellas personas que en nuestro país tienen esa opción como única opción para segunda oportunidad de vida. Son miles los venezolanos que esperan por un trasplante hoy y son miles los venezolanos que van a entrar a realizarse diálisis porque las enfermedades renales no se paran, no se esconden, continúan. Entonces tienes un problema más grave. Al no tener un sistema de procura de órganos y tejidos, las personas que están en diálisis no pueden salir de diálisis, pero las personas que necesitan entrar a diálisis tampoco están teniendo el cupo porque no hay una salida. Entonces es un círculo vicioso en donde las personas se sienten atrapadas y realmente pierden esperanzas. La jerarquización, pudiéramos decir, está sobre todo en los pacientes que necesitan un trasplante renal, pero también se necesitan otros, ¿no? De médula ósea, de hígado, en fin, bueno. Es todos los trasplantes. En Venezuela se realizaban trasplantes de riñón, trasplante de hígado, trasplante de córnea, trasplante de médula ósea. ¿Qué sucede? Los trasplantes de riñón y de hígado también pueden ser trasplantes de vivo a vivo. Esa parte de trasplantes no está suspendida, pero solo se está realizando en clínicas privadas. Claro, en clínicas privadas. Y el costo lo asume la persona que necesita el trasplante. No, y es eso elevado, deja por fuera, ¿no?, al 98 o 99% de la población venezolana que necesita un trasplante como segunda oportunidad de vida. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo trabajar en ese sentido? ¿Cómo sensibilizar al Estado, Lucila, para que entienda la gravedad de la situación? Yo creo que es seguir levantando la voz. El Estado tiene que entender que son miles los venezolanos que necesitan con urgencia que se reactive un trasplante, pero que se reactive bajo las condiciones que te expliqué anteriormente. Vuelvo y repito, de nada nos sirve hacer una reactivación, llámese pública, sin que tú tengas los hospitales con lo necesario. De la misma manera te digo que ese hospital tiene que tener todos los servicios médicos, porque para que un trasplante pueda funcionar, y esto sí hay que decirlo, necesitas médicos de todas las especialidades. Es decir, no son solamente los exámenes pre-trasplante y post-trasplante necesarios, sino cuando eres de vivo a vivo, es la compatibilidad que necesitas con la persona. Y en nuestro país existe una ley que indica que cuando es de vivo a vivo es solo hasta 5º grado de consanguinidad. Es decir, un pariente o familiar hasta 5º grado de consanguinidad es la persona que puede ser tu donante cuando hablamos de un trasplante de vivo a vivo. Bueno, hagamos una pausa, Lucila, y vamos a regresar enseguida para seguir conversando contigo. Estamos con Lucila Bellutini, quien es un integrante de la Junta Directiva de la Organización de Trasplantes de Venezuela. Bien, continuamos con Lucila Bellutini. Bueno, ¿cómo está trabajando, Lucila, la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela en ese sentido? No solo con la advertencia, sino con la ejecución, con las iniciativas. La Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela sigue trabajando 24/7. Nosotros en este momento, gracias a los padrinos ONTV o a las instituciones, tanto fundaciones como instituciones privadas que se suman a nuestra causa, estamos logrando llegar a nivel nacional, entregando insumos, medicamentos, alimentos específicos para todas aquellas personas que nos han solicitado a través de nuestras redes y que, de nuevo, gracias a estos padrinos, podemos llegar. El año pasado, podemos decir muy emocionados, que logramos entregar a nivel nacional a más de 183.000 venezolanos un medicamento, un insumo, una ayuda para alguna operación, un pago de un laboratorio. Eso solo se logra gracias al trabajo en equipo y de todas las personas que nos ayudan a seguir ayudando. Claro, eso parte fundamentalmente, digamos, del sector privado o de la iniciativa particular, en último caso, ¿no? Así es. ¿El Estado venezolano no está haciendo en este momento algún aporte? Con nosotros no están trabajando. Nosotros hemos enviado comunicaciones, nos hemos puesto a la orden. La intención de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela siempre ha sido sumar, aportar y dar todo lo que esté en nuestras manos, desde el conocimiento que teníamos mientras llevamos el sistema de procura de órganos y tejidos desde el año 2000 hasta el año 2014,
además de todo lo que se necesite para ser parte proactiva de una reactivación que sea sostenible y exitosa en el tiempo. En el sector público, Lucila, ¿qué información tienes? No el sector privado, que ya sabemos que continúan realizándose trasplantes. ¿Desde cuándo no se hace un trasplante con todo el orden debido en el sector público? ¿Tienes alguna información en ese sentido? Mira, en el sector público, llámese en los hospitales públicos, no sabemos de ningún trasplante realizado en los últimos 5 años. Sabemos, no oficialmente, de algún trasplante realizado en el hospital militar, pero vuelvo y repito, no es oficial. Y el drama, Lucila, del JM de Los Ríos, los niños, eso sí es terrible y doloroso también, ¿no? El JM de Los Ríos se ha convertido en el consentido de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, y de verdad que tengo que decir que nuevamente me quito el sombrero ante todo lo que es la parte administrativa de la directora y de todos los médicos que ahí trabajan. En el servicio de nefrología, donde nosotros apoyamos y ayudamos a los niños que se encuentran en diálisis y a la espera de un trasplante, es muy duro lo que viven todos estos niños y sus padres. Vuelvo y te repito, la única opción que tienen muchos de estos niños es el trasplante, y ese trasplante no está sucediendo. Muchas veces pasa que esos niños solamente tienen un padre, es decir, o la mamá o el papá son los únicos que están físicamente, y a veces ninguno de ellos, cuando tienen a los dos, pueden ser el donante. Si un sistema de procura de órganos y tejidos estuviera funcionando en nuestro país, son muchos los niños que habrían salido de este sistema y estarían hoy en una escolaridad, siendo felices y haciendo lo que quieren hacer porque son niños. Ahora, la información también que se maneja y que surge incluso en publicaciones de medios de comunicación es que en el interior del país la situación es más desgarradora, es más dramática. Es así como lo dices. No solamente el caso del Hospital JM de Los Ríos, que claro, al ser el único hospital de niños... O sea, vienen también a la capital, claro. Así es, a ser el único hospital de niños y el único hospital a nivel nacional que tiene máquinas de diálisis para aquellos niños que pesan menos de 25 kilos. Es decir, que cualquier niño que se enferma por una enfermedad renal crónica debe venir a Caracas a realizarse las diálisis. Imagínate lo que eso significa para una familia que además no tiene los medios, es venir a Caracas, es ver cómo hacen. Las personas que se dializan tienen que estar pegadas a una máquina de diálisis 3 días a la semana por 4 horas, y esto es lo mismo para los niños. Pero esto significa que uno de los padres o acompañantes de ese niño tienen que estar allí con él. Muchas veces esa persona, cuando se dializa, sale sintiéndose un poco mal al salir de la diálisis. Obviamente hay que entender que el riñón es el órgano del cuerpo que te limpia de todas las impurezas. Cuando tu riñón no funciona, es la máquina de diálisis la que hace esta vez de esa computadora perfecta que es el riñón. Pero la máquina necesita también que los niños y todas las personas que se dializan reciban hierro, eritropoyetina, vitaminas, calcio, fósforo, sodio, y no necesariamente todo se está realizando de esta manera. Inclusive está pasando que se están sobrecargando los centros de diálisis y las máquinas no son suficientes para atender a todas estas personas, quienes están recibiendo una diálisis más corta. Eso significa no una diálisis. Claro, a eso me iba a preguntarte, Lucila, si es que acaso la misma crisis que vive desde hace años el país, ¿qué ha hecho posible? ¿Ha aumentado el número de pacientes con deficiencias renales? ¿Cuál es la razón, si ciertamente es así? Claro, es así, y era por lo que yo te explicaba. Al tú tener una enfermedad renal crónica, muy probablemente aunque te cuidas, y algunos de estos casos van a terminar necesitando la diálisis. La salida Pero de ha subido de alguna manera significativa, tiene que ver con un tema de la crisis, un problema nutricional, algo debe estar ocurriendo. La alimentación efectivamente no ayuda. La alimentación para todas las personas, seas una persona con una predisposición a una enfermedad renal crónica o no, siempre debe ser una alimentación balanceada y una alimentación sin excesos. Es decir, tú no deberías almorzar todos los días con una botella de refresco. Sí. Tú no deberías tomar azúcar en cantidades excesivas. Tú deberías tener la oportunidad de comer la proteína y los carbohidratos que son necesarios para que tu dieta sea sana y balanceada. Ese tipo de cosas están sucediendo en nuestro país y no es un secreto para nadie que no se está cumpliendo la dieta para los venezolanos.
Por lo pronto, para concluir, Lucila, algún tipo de conexión para que nuestro público pues, lo pueda tomar en cuenta y saber cómo se contactan con la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. Claro que sí. Nuestras redes son @ONTV_PISO-VE, @ONTV_PISO-VE. En la organización estamos allí 24/7 para atenderles, para tender una mano. Y si nosotros tenemos la ayuda que ustedes están solicitando, con el mayor gusto la vamos a dar. Bueno, gracias por todos esos detalles y toda esta información, Lucila, que es muy importante. Nos vamos a una pausa, al regreso arte y espectáculos en el segmento de lo actual.